Bueno, yo hice esta apreciación global porque leí entre muchas notas que te hicieron que vos también estás como ratificando que se viene una etapa más calma, más prudente. Mira, me dio esa sensación por el discurso de triunfo de Javier Milei. Esto es interesante analizarlo desde el punto de vista de la emocionalidad política. Claro. Si yo comparo el triunfo, han habido dos triunfos este año, vamos a ponerlo de esa forma. Ha habido un triunfo el domingo pasado y ha habido un triunfo muy importante también en mayo, en Ciudad de Buenos Aires, Claro. Adorni. Sí, señor. En mayo lo que se sentía era furor, era un furor que se trasladó a un discurso político en el cual se dijo: la Libertad Avanza puede prescindir de alianzas, puede prescindir del apoyo del PRO. Incluso yo mismo lo dije. El PRO ha muerto. Bueno, fue quizás una imprudencia propia del furor de ese momento de pensar este es un proyecto que puede caminar por sí mismo. En cambio, el domingo pasado, antes de ayer, lo que se sentía en el búnker, yo estuve desde bien temprano además, era una suerte de incredulidad. ¿Esto es verdad? Que alguien me pellizque, quizás estamos soñando. Cuando nos dijeron, estamos ganando por 2 puntos en provincia de Buenos Aires, donde nosotros considerábamos que íbamos a hacer una buena elección, si perdíamos por 7 u 8 puntos... Firmabas. Pero claro, firmabas. Claro. Es más, te digo más, a las 5 de la tarde yo estaba muy intranquilo porque me llegaban información, como te llega a esos días de todas fuentes, de que estaríamos perdiendo por 10 puntos en provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando dicen, perdimos, estamos ganando por 2 puntos, la sensación que tenía todo el mundo ahí era de incredulidad. Y esa emocionalidad política se transfiere a la postre al discurso de Javier Milei, que fue un discurso muy prudente. Ganamos, le sacamos una enorme ventaja al kirchnerismo, la sociedad argentina ratifica este camino en orden a una profundización, que después lo podemos hablar también, claro. pero queremos tender puentes con el Congreso, que ya no va a ser el mismo Congreso tira piedras o pone bombas de... la máquina de impedir. La máquina de impedir, y además con los gobernadores. Y el dato de los gobernadores, claro, no todo el Congreso, no todos los gobernadores, el límite es el kirchnerismo. Y eso lo deja muy claro Milei, el límite es el kirchnerismo. Pero esto es muy importante porque lo dice en un contexto en el que el precio de los gobernadores está totalmente devaluado. Los gobernadores tenían un poder, o ellos creían que tenían un poder que a partir del día domingo no lo tienen. Y sin embargo, el mismo mileísmo que al PRO le dijo en mayo de este año, no te necesito, porque quedaste devaluado, ¿qué le dice a los gobernadores? Bueno, vení, vamos a hablar por más que hayas quedado devaluado. Yo ahí encuentro otra racionalidad política. Y es una racionalidad política madura para un proyecto político nuevo que viene a cambiar la Argentina. Seguro, y bienvenido sea. Por todo esto que estás diciendo, ¿cuál crees que fue el criterio con el que fue a votar la gente, esta vez a nivel nacional, en virtud de lo que había pasado el 7 de septiembre, que la oposición, el kirchnerismo lo tomaba como la muestra de lo que podía repetirse el 26 de octubre y más todavía? Mira, se dice que el mileísmo tiene un 30% aproximadamente. O más o menos esos son los cálculos que se hacen siempre en función de lo que saca digamos, en el año 2023 antes de la segunda vuelta. Su porción monolítica, digamos, la que lo va a votar siempre. Es, digamos, su condición estructural en términos electorales en Argentina un 30%. El voto duro, vamos a ponerlo así, el voto duro. Ahora, ¿cuánto mide ahora? Casi 41%. ¿Qué fue a votar entonces el 11% restante? Fue a votar un no al kirchnerismo después del error de Kicillof de haber desdoblado la elección. Y acá aparece un elemento del análisis político que es muy importante de cara a lo que puede estar pensando el kirchnerismo hoy, que es la pregunta, ¿quién tuvo razón, Cristina o Kicillof? Claro. En septiembre dijimos, Kicillof es el genio de la política argentina. Sí. Y todo lo que sube a veces se cae de un momento a otro y es lo que pasó, a mi juicio, con Kicillof. Otros dicen otra cosa, otros dicen, en realidad como las listas las armó Cristina y la campaña se puso sobre los hombros de una condenada, de una presidiaria, la responsabilidad es de Cristina. Los de Kicillof dicen esto último, los de Cristina dicen aquello. Sí, sí. Entonces, lo que yo creo es que aquí, más que quién armó las listas, el asunto fue el kirchnerismo tenía una bala de plata y la eligió utilizar en septiembre, cuando podría haber dado un resultado similar, es decir, ganar PBA por una diferencia muy importante con el apoyo de los intendentes que iban a cuidar su propio negocio político en octubre. Claro. Y si así hubiera sido, por lo menos hubieses tenido un empate técnico o incluso una leve ventaja del kirchnerismo. A mi juicio,
haber desdoblado la elección con el resultado del día domingo fue un error garrafal a nivel nacional para el peronismo y para el kirchnerismo, pero desde el punto de vista del armado de las listas, otros dicen, cuidado, esto lo hizo Cristina. Claro, es que hay intendentes que, y esto me consta con los que he hablado, que no quieren a Cristina, ni tampoco quieren a Kicillof, quieren cuidar su feudo. Eso es. Y estarían dispuestos a hablar con Milei, a hacer actos para que vaya. ¿Por qué te digo esto? Ni hablar que el 7 de septiembre trabajaron para ellos y que necesitan obligatoriamente de la coparticipación que viene de la provincia de Buenos Aires y que reparte Kicillof. Pero para esta muchos ni se movieron. No, en absoluto. No, en absoluto. Y eso ya se venía viendo varios días atrás. Ya se adelantaba en distintos análisis políticos que se hacían que el aparato de los intendentes no se había puesto en marcha, porque además, Guillermo, cuesta mucha plata hacerlo por la marcha. Claro. Y esa plata se usó en septiembre. Tal cual. Es decir, el partido más importante, que era octubre, en realidad ellos lo dieron con la lógica de septiembre. Y ellos generaron, a su vez, digamos así, hay un concepto que es el riesgo Cuca, que aparece un poquito antes de septiembre, pero que a partir de septiembre la gente dice, che, esto no es una frase de campaña, esto es realidad tangible. Mirá qué interesante, cuanto más se acerca al poder o al retorno del poder el kirchnerismo, más se destruye todo. Y sus propios partidarios, incluso candidatos, salían a vanagloriarse de su poder de destrucción. La candidata de Santa Fe, por ejemplo, dijo, nosotros tenemos que ser francos, no queremos que Argentina sea potencia. Tal cual. Frente a una imprudencia discursiva de esa naturaleza, nosotros queremos un país humilde. ¿Por qué dijo esto? Porque es cierto, porque entraron en tal vorágine de victoria anticipada que se desbocaron y dijeron la verdad. Claro. El populismo de izquierda necesita de un pueblo empobrecido. De una gran villa miseria. Exacto. ¿Por qué? Porque cuanto vos más hundís al ciudadano en la miseria, más lo podés retener con dádivas clientelares. Cautivado. Lo tenés cautivado a la fuerza, porque ese tipo claro. te necesita por un bolsón de comida que te lo das y vos lo votás y le mostrás una prueba de que lo has votado. Cuando en realidad muchos de ellos quieren laburar. Quieren laburar, pero una situación de pobreza extrema llega un momento donde quien te va a tirar tres caramelos... Que sea lo que sea. Mira, y no podemos condenar a esa gente. No, desde luego. Claro, no. Claro. Tenemos que entender que esa gente es víctima de un aparato horroroso, profundamente antidemocrático, que además quedó expuesto con la boleta única. Y ese es el otro punto del análisis. Boleta única, decían que esto era un capricho, que era además una técnica electoral muy difícil. Nadie iba a entender. Kicillof es el único que se quejó. Fíjate que qué mirada tiene Kicillof de la gente, o del bonaerense, ponele, que cree que no puede hacer dos cruces. Es impresionante. Porque la verdad que quejarse del sistema más fácil y que te da la posibilidad de no hacer fraude, porque están todos juntitos en una misma boleta, Kicillof sale y se queja. Por eso te das cuenta que su objetivo es que el pueblo de la provincia de Buenos Aires, los pibes no aprendan. ¿Entendés? Totalmente. Fíjate la mirada que él tiene de pensar que el bonaerense no podía hacer dos cruces. O una. Hacer una o dos y doblar el papel y ponerlo. ¿Cómo no vas a poder discernir eso? Mirá, incluso era más fácil que el sistema anterior. Claro que sí. Porque el sistema anterior tenés físicamente desparramado en una mesa, no encontrás a veces la boleta que vos querés porque te la afanó el que vino atrás. Que te la rompen un poquito, ¿viste? Para que después sea un voto anulado. Totalmente, o te las cambian por boletas falsas que tienen el mismo nombre del candidato. Claro. Y eso es todavía más difícil de corregir, porque vos entrás y no conocés tal cual como es la boleta. O sea, hay un montón de trampas que se pueden hacer. En este sistema nuevo, ¿se puede hacer trampas? Sí, también hay trampas. Muy interesante, han girado algunos videos de consignas donde hay gente, esto es alucinante, te diría, es horroroso. A la gente le dan un numerito, suponte, yo te doy, Guillermo, un papelito con el numerito 1112. Y vos cuando vayas a votar, te haces el tonto, pues tenés un cartón que te tapa, le marcás la cruz a tu voto y le sacás una foto de que marcaste la cruz y mostrás tu numerito. Entonces, con esa foto, vos vas y cobrás. Decís, mirá, vos me diste a mí el 1112, yo acá te muestro la foto que yo voté, porque me dieron una sola papeleta, está ya puesto, y con eso dame a mí lo que me prometiste. O sea, todavía hay trampas que se pueden hacer y se hicieron. Aún así, el margen de trampa es mucho menor que lo que se podía hacer antes. Y eso tuvo un impacto electoral también. Pero no te quepan dudas. A mí me hizo pensar por la bronca que tenía, por lo que expresaba Kicillof y otros kirchneristas, a ver, ¿qué inferías? Que están pensando, no poder chorear votos como hicimos toda la vida. Claro. ¿Entendés? Y que el análisis político, que ama los eufemismos,
para esconder el latrocinio, le llama a eso distorsiones del sistema. Sí. O le llaman la movilización del aparato. ¿Qué es lo que más, digamos, sirve en una elección donde no va a votar, digamos, un caudal importante del padrón? El aparato. ¿Qué significa el aparato? Sí, ¿Qué significa la distorsión? El eufemismo de Dejate el rebaño, de este numerito que vos decís, de te pago, de la heladera, de que te tengo cautivo. O sea, el aparato es la máquina que le impide al ciudadano ejercer su propia voluntad porque él le negocia algo a cambio de que él entregue su voto a una fórmula en la que muy probablemente ni siquiera cree. El aparato es el soviet. Es el soviet. El comisario. Totalmente. ¿No? Entonces hay que empezar a cambiar también las palabras que usamos como parte de la batalla cultural. El aparato es el fraude. Exactamente. El aparato es el fraude. Dejémonos hinchar con los eufemismos. ¿Me explicás algo que no entendí? ¿El baile de Cristina ya con los resultados puestos? No, pero de verdad te lo pregunto. Bueno, hay una interpretación que yo la he escuchado, que era un baile diciéndole Kicillof, esto fue tu culpa. Es decir, ellos viven una interna muy fuerte, solo que como tienen experiencias en internas, las tienen relativamente silenciadas de cara al gran público. Para el gran público, el kirchnerismo es una única cosa, Cristina y Kicillof son lo mismo, una es la madre, el otro es el hijo putativo. ¿Vos veías las caritas de Máximo Kirchner en el escenario? Claro, exactamente. Entonces, ¿por qué el bailecito? Hay algunos que se arriesgan a decir, y mirá, es como decir... Ahora, fuera de eso, no sé, quizás también es la locura total y completa. Porque aparte es un proyecto que se quedó viejo y que no sabe renovarse. Su candidato en PBA era un ponebombas de la década del 70, un aliado de la narcodictadura venezolana, que fue canciller cuando ingresaban las valijas con dinero de los narcos venezolanos para financiar el socialismo del siglo XXI en este país. Y es un tipo que ni siquiera fue al debate contra Santilli. No. Es un tipo desgastado que refleja lo que muestran los sondeos. Por ejemplo, yo vi uno muy interesante de Atlas Intel antes de las elecciones, que lo publicó Bloomberg, donde demográficamente estudiaban qué porcentaje, según edades de la Argentina, votaba cada fuerza. La Libertad Avanza estaba en 55% de los jóvenes de entre 16 y 24 años, 55%. Y el peronismo o el kirchnerismo, 18%. Claro. Entonces, ellos no se han sabido renovar, han perdido una fuerza vital que antes sí la tenían. Cuando bajaron la edad de votación a 16 años, la bajaron porque la tenían. Y ahora han quedado viejos, se quedaron discutiendo patria sí, colonia no, consignas de los años 70. Que no se entiende. ¿Y sabés qué figura trasladé yo en situaciones análogas? Cuando Cristina, con una voz muy reflexiva, anunciaba que la fórmula iba a estar integrada por Alberto Fernández y ella como vicepresidenta. Digamos, el personaje siniestro de Alberto Fernández, supuestamente un moderado, un demócrata moderado, progresista, fue a esta elección con un Tayana. ¿No? Claro, el Alberto Fernández de esta elección fue Tayana. Sí, total. Un tipo supuestamente con experiencia, con un apellido, el hijo de quien fuera el médico personal de Perón, etcétera, etcétera. Pero cuando empezabas a rascar un poquito es lo que vos decías. Montonero, puesto preso por el propio gobierno de María Estela Martínez Perón. O sea, por su propio partido político. Exactamente. Otra vez Cristina eligiendo mal. Eligiendo mal. En este caso, perdiendo. En aquel caso, lamentablemente, ganando, ¿no? Y sacándose los ojos con un hijo putativo que ha cometido ya un matricidio político, solo que, insisto, la mayoría de la gente esto no se atreve a decirlo, además. No se atreve a decirlo. Y lo otro interesante de la elección, Guille, ha sido el rol de los medios de comunicación. De los medios de comunicación tradicionales. Fíjate, por ejemplo, cómo se inflaron candidaturas que finalmente no midieron nada. Por ejemplo, López Murphy, Talerico. Si vos pudieses hacer en una tablita, contabilizar cuántas horas de aire tuvieron en los mejores Lustó, cuántas horas de aire se les dio, cuánta máquina mediática se les dio a estos personajes. No era por azar que se hacía así. Lo que se apostaba era que López Murphy le sacara a Fargosi. Claro. Lo que se apostaba era que Talerico le sacara a Santilli. Por eso se los inflaba mediáticamente, pero al final Talerico no llegó al 1%. No. López Murphy creo que no llegó al 2%. Y Fargosi hizo una muy buena elección. Fargosi hizo una buena elección. Cuando
a la hora que no se podía hablar, ya se decía que aparentemente hubo mucho corte de boleta y Bullrich estaba muy arriba y Fargosi estaba en 28. Terminó casi en 47 y pico, 48. Es impresionante. Impresionante. Y en el mundo de las encuestadoras que vos abriste con ese tema, hay que decir que esta vez hay una que le pegó. Fue la de Christian Boutier. Yo lo escuchaba pocos días antes del domingo en una entrevista con Fontevecchia, que no es precisamente simpatizante del gobierno, y Boutier, que es cordobés como yo, decía, Javier Milei va a tener un batacazo el día domingo, va a sacar cerca de 41% de los votos, y Fontevecchia por dentro se mataba de la risa. Se mataba de, bueno, sos un chico joven, ya vas a aprender. Esa era la actitud de Fontevecchia. ¿Y en base a qué lo decía Boutier? ¿Qué muestra tenía? Esto es muy interesante. Mirá, él tiene una consultora que se llama CB Consultora, claro. Y bueno, se había encargado en los últimos días de hacer una... De laburar en serio. De laburar en serio el terreno. No sé qué tamaños de muestras, pero lo hizo a nivel nación y prácticamente todo lo que dijo la invocó. Entonces, siempre decimos, las encuestadoras no le pegan a nada. En este caso hay que decir que hay una que sí le pegó. Sí. Hablando de eso, porque tampoco le pegaron con la Liga de Gobernadores va a tener que desfilar por la Casa Rosada, digo, Schiaretti, Puyaro. Si es que continúa existiendo. Si es que continúa existiendo. Bueno, eso lo veremos. Sadir, pues la verdad que un papelón, todos en su provincia, implosionaron. Digo, ¿cómo te imaginás esa relación que son todos... A ver, creo que Puyaro dijo, llegamos al gobierno para que el kirchnerismo deje de existir. Digo, son todos anti-K. Sí. ¿Qué van a hacer? ¿Qué pensás que van a hacer frente a este panorama en donde Milei se plantó en su momento, ellos formaron esta liga, pero perdieron todo? En primer lugar, creo que se van a desarmar. En primer lugar, creo que esto de Provincias Unidas, por la inercia propia del resultado, va a tender a colapsar. Como ya ha colapsado, digamos, fuerzas políticas, incluso con mucha historia a cuestas como la Unión Cívica Radical. Claro. Fíjate cuánto sacaron los radicales esta vez. Sí, un desastre, creo que ni al 1% llegaron. Entonces, vos tenés muchos cambios con esta elección. Yo creo que los gobernadores, ya como Liga de Gobernadores, Provincias Unidas, es una oferta electoral que ha vencido, ha llegado a su final antes de tiempo. Ahora, ¿qué van a hacer? Bueno, lo que tenemos que entender es que esta gente maneja senadores, esta gente tiene diputados y que necesitamos de esos acuerdos. Entonces, por eso ha sido muy importante el enfoque que le dio Milei a su discurso de victoria, muy diferente a otros discursos de victoria, porque en este caso dijo, quiero sentarme con los gobernadores, quiero sentarme con los diputados razonables, no con los kirchneristas, porque lo que se viene es muy importante: reforma impositiva, reforma laboral, reforma previsional. Hace rato estaba dando una entrevista con otro medio y me decían, bueno, vos hablás de la hegemonía de los últimos años del socialismo del siglo XXI, pero el Estado argentino hoy es un Estado libertario. No te equivoques. No. Lo que se ha hecho es apenas una pizca de lo que nosotros queremos hacer. Pero obvio. Obvio, acuérdate, la ley ómnibus. Bueno, nunca más se le llamó ómnibus, porque ya no quedó como una ley tan extensa como se pretendía. Todo eso que ha quedado afuera, que estaban las expectativas del gobierno que pasara más rápido que tarde, ahora se puede retomar a partir de diciembre y se puede consolidar un proyecto que se acerque más al ideal libertario. Claro. ¿Quién pensás que va a quedar del otro lado? Porque está bien, uno puede decir Kicillof, ¿no? Algunos de estos gobernadores no lo sabemos, pero como perdieron todos y perdieron por paliza, digo, ¿surgirá algún nuevo candidato? Yo sé que eso vos me dirás, bueno, forma parte, pero es lindo analizarlo. Es lindo analizarlo. ¿No? Mira, es lindo ver, por ejemplo, que durante más de un año, cuando la gente se le preguntaba en las encuestas quién es el candidato de la oposición, los encuestadores te daban muchas opciones de distintos nombres y al final el último casillero era nadie. Y el que ganaba era nadie. Nadie. Sí. Y era la última opción que te ponía la encuesta. Nosotros teníamos en la facultad un dicho, era vote a nadie porque nadie es perfecto. Está bueno para traerlo de nuevo al terreno actual. Ahora, este año, en los últimos meses, nadie había dejado de ser la opción favorita. Claro. Kicillof había subido muchísimo, por ejemplo. Había otros que decían que en realidad el centro político se iba a consolidar ahora mismo, iba a ser la opción frente al kirchnerismo y frente al mileísmo. Sí. Yo hoy te digo, el centro político para mí está
acabado. Y lo que es el kirchnerismo Cristina presa, sin tener un triunfo político, te lo deja solamente a Kicillof. Claro. Kicillof posiblemente continúe siendo la antítesis de Milei. Que me parece que va a tener que empezar a pensar un poquito más en qué propone, porque no puede ser que lo único sea hay que frenar a Milei frente a un Milei que te estaba proponiendo el debate por la reforma laboral, impositiva, bla, bla, bueno, todo lo que se propone hacer de cara a su reelección. Sí, ellos no han tenido ninguna propuesta porque sus propuestas son las de volver al pasado. Claro, es muy exiguo, o sea, todo lo que estaba por delante era el pasado, entonces... Y no, como no se animaban a decirlo, porque ellos mismos saben que sus fórmulas son fracasadas, porque se han mostrado de esa manera... A ver, no solamente en Argentina, sino en muchos otros países de la región y fuera de nuestra región también, ellos solamente se limitaron a decir no Milei, no Milei, no Milei, y no les alcanzó. No pudieron construir un nuevo relato. Quisieron hacer manotazos de ahogados de viejas retóricas, como por ejemplo la de el imperialismo yanqui se ha metido en nuestras elecciones. Fíjate el análisis de Grabois del día de ayer. Su análisis fue, perdimos porque el jefe de campaña de ellos fue Donald Trump. Un papelón lo de Grabois el domingo diciendo, cuando la gente estaba refrendando la administración Milei diciendo este gobierno ocupa, pará, loco, tené un poco de respeto por la gente que votó. Totalmente. Y te digo, parecía un loco, ¿vos lo viste en el búnker solo? Sí. Subiéndose, probando los micrófonos. O sea, lo mandó Cristina, obviamente, pero no había nadie escuchándolo, solo los periodistas. Un loquito, un pobre infeliz. Mirá... peligroso para la democracia. Muy peligroso, porque aparte es un tipo que ya ha mostrado que su apetito es el chavismo. Lo que él quisiera para Argentina es ser él Maduro, básicamente. Sí, sí. Ahora, una cosa más sobre esto que es importante. Ellos, ahí lo hemos hablado en la otra ocasión que yo estuve, ellos están desorbitados en términos de batalla cultural. A pesar de que ellos la entendieron muy bien a la batalla cultural entre el 2003 y el 2015 y llevaron adelante una cultura de izquierdas que predominó en todo el país, lamentablemente, ellos hoy están tan desorbitados que creen que es atractivo decirle al pueblo argentino que tiene que odiar a Estados Unidos. Eso era atractivo, no sé, la década del 50, Braden 60, 70. Braden o Pedón, sí, exacto. Sí, ¿Y por qué era atractivo? Porque el 99,9% de Argentina no tenía idea nunca había ido a Estados Unidos. Exactamente. Hoy vos conocés lo que es el capitalismo norteamericano, vivís básicamente tu confort de acuerdo a los productos que nacen en el capitalismo norteamericano. Usamos celulares capitalistas, usamos redes sociales capitalistas, comemos en lugares capitalistas, sabemos lo que es Estados Unidos y sabemos lo que se ha convertido la Argentina con una retórica anticapitalista. Entonces, ese discurso no va más. No. La gente quiere ir a ver a Estados Unidos, no ir a tirarle piedras a la embajada de Estados Unidos. Pero sin duda, si hacemos un revisionismo histórico rápido y nos remontamos a aquella época, después de la Segunda Guerra, cambia el paradigma de ser el Reino Unido, sus colonias, como potencia, etcétera, pasa a los Estados Unidos triunfante, como único país que no había sido invadido, con la menor cantidad de bajas después de la Segunda Guerra, con un plan Marshall rearmando Europa, con un Japón al que también había cobijado. O sea, la mala lectura geopolítica de aquel, porque si no, no hubiese sido Braden o Perón, hubiese sido... Vamos con, bueno, como hizo Brasil, que Brasil hasta mandó tropas, ¿no? Que desembarcaron en Normandía. Digo, la falta de geopolítica muchas veces, igual ya es tarde, ¿no? Ya han pasado 80 años, pero digo, en aquel momento Argentina hubiese podido acelerar como potencia esto de lo que habla el presidente Milei. Y no, otra vez, el populismo o Braden. Sí, efectivamente. Y acá el desafío además, Guille, es en todas partes, es tratar de conciliar la forma en que votamos con las manos con la forma en que votamos con los pies. A ver, ¿cómo sería eso? Claro, si vos te tenés que exiliar o te tenés que ir a buscar un mejor futuro para vos y para tu familia. Cuba seguro no. No vas a Cuba. Irán no. Venezuela vas a Irán, no vas a Corea del Norte, no vas a Venezuela, no vas a Nicaragua. No vas a países donde en general lo que gobiernan son fórmulas colectivistas. No vas a Rusia. Andá a hacer un desfile, un piquete en Rusia. Exacto. Andá a Grabois a hablar en contra de las autoridades. Si sos americano, te vas a los Estados Unidos. Y a tal punto que tuvo que llegar un señor llamado Donald Trump a decir frenemos la inmigración descontrolada porque nos hemos convertido en tan atractivos para el mundo que no podemos contener al mundo en nuestra tierra. Claro. Entonces, ¿por qué?
Cuando votamos con los pies nos vamos a Estados Unidos, pero cuando votamos con las manos votamos las fórmulas anticapitalistas. Sí. Tenemos que conciliar la forma en que se vota con las manos con la forma en que votamos con los pies. Por eso esa retórica anti-yanqui hoy está quedando muy vieja. Se demostró con el voto. Y quien la está reflotando, porque esto no es solamente parte de la desinteligencia kirchnerista, la está tratando de reflotar, por ejemplo, Gustavo Petro en Colombia, que quiere una reforma constitucional oponiéndose a Donald Trump. Es básicamente lo mismo y le está saliendo pésimo. El otro día hizo una convocatoria donde él esperaba 3 millones de personas, donde lo que quería era levantar las banderas de una asamblea constituyente para darle una reelección a él mismo, y lo hizo con las banderas de la lucha contra el imperialismo yanqui porque le habían hundido un barquito a los narcos del ELN. Claro. Y no fue nadie a su convocatoria. Por Así supuesto. como aquí no los votó nadie cuando fueron a jugar al Patria y Colonia, no. Hay una nueva política y estos tipos siguen empezando con categorías de la década del 60-70. Exactamente. Bueno, como la sigue blandiendo el kirchnerismo, cristianismo, que te pregunto, ¿no? Porque se ha dicho varias veces y después se lo mantuvo vivo y reaparecieron. Esto es el comienzo de la muerte del kirchnerismo, de la conversión del kirchnerismo a un partido municipal de La Matanza. Mirá, yo por prudencia política y a partir de lo que pasó en mayo, en septiembre, este año ha sido esquizofrénico. Ha sido de sobresaltos, de idas y vueltas, caídas y subidas abruptas. Yo diría, no jubilemos más a nadie, no enterremos más a nadie. Enterramos al PRO, después lo necesitamos al PRO. Bien. Dijimos que íbamos a poner el último clavo al ataúd del kirchnerismo y en la provincia nos sacaron 14 puntos. Sí. No nos pasemos de rosca, entendamos que la política es el dominio de la libertad humana y en donde hay libertad hay contingencia. La contingencia política nos muestra sobresaltos permanentes. ¿Qué tenemos que esperar? Que en el año 2027 petarden con todo lo que tienen, mucho peor de lo que acabamos de ver en estos últimos meses, la posible reelección de Javier Milei. Claro. Y ese petardeo va a hacer que los supuestos clavos del cajón se empiecen a salir uno por uno y que tengamos otra vez un riesgo cuca tremendo de que esta gente vuelva al poder. Entonces, en estos 2 años, la racionalidad política tiene que cambiar y para mí cambió con el discurso de Milei el otro día. Bueno, de hecho, antes de su discurso, cuando la gente cantaba saquen al pingüino, Milei el presidente ya no lo siguió el canto. No. Que tiene que ver con esto que vos decís de la prudencia. Sí, ¿no? Tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque somos nuevos. Claro. Y esto no hay que olvidarse. El liberal libertarismo jamás ganó ninguna elección en ningún lugar del mundo. Ese fenómeno totalmente inédito aparece en Argentina. Recién veía un tuit de Maxi Ferraro diciendo, este es el producto de la crisis de ofertas electorales. Estos tipos no sé en qué cajita viven. Si una propuesta electoral, una oferta electoral tan inédita, tan radicalizada además, como la liberal libertaria ganó por primera vez en la historia mundial en la Argentina. Sí. Aquí no hay una crisis de oferta electoral. Aquí hay una crisis de la vieja oferta que era centrista, claro, bien pensante. Sí. Entonces, somos nuevos, hay que asumirlo, estamos ganando experiencia de política. La política es un terreno relativamente desconocido para la mayoría. Hay grandes figuras políticas en el gobierno que ya tienen su experiencia, pero habrá que aprender. Y creo que lo que se ha aprendido y que lo que en todo caso se debería aprender es prudencia política. Hacen falta acuerdos. Queremos que el Congreso pase las reformas libertarias que necesitamos y después, si los resultados llegan, como llegaron los resultados de lo que se hizo en este último año y medio, sí, podemos empezar a pensar en una reelección, que es el tema que se ha vuelto a instalar. Se había desinstalado, sí, había desaparecido el 2027. Todos pensaban que el lunes, o sea, el día de ayer, era el fin de la gobernabilidad. Era la hecatombe. La gente corría hacia el dólar. Había una, a pesar de la intervención de Besen. A pesar de la intervención de Besen, fíjate que no bajaba lo suficiente. No, porque el terror y el pánico era absoluto. La gente, mirá, a ver, un indicador interesante. Las apuestas, digo, de dinero, sí, a ver cómo sale el resultado. El día domingo a la 1 de la tarde, después del primer corte, cuando se vio que la participación era baja, le daba posibilidades del 80% al kirchnerismo de ganar. La gente ponía su dinero apostando
a que ganaba ¿Cómo el haces kirchnerismo. con, no sé, con Betson por un partido de fútbol? Exactamente. No sabía Exactamente. Esto es súper interesante porque se hace mucho en las elecciones de Estados Unidos. Sí, Vos sí, sabés sí. que los estadounidenses apuestan por cualquier Todo, cosa. sí. Por cualquier cosa. Sí. Y ese es un indicador que usan mucho los gringos para ir midiendo qué va a pasar el día de las elecciones en el resultado. Claro. Se van viendo cómo evolucionan las chances de acuerdo a dónde pone la plata de la gente. Muy bueno. Y suele ser mucho más preciso que las encuestas. Porque en la encuesta vos decís una cosa de más o menos, pero cuando te des poner tu plata ya no es más o menos. Claro, tal cual. Ya no es más o menos. Ahí está en juego tu capital. Seguro. Y aquí, el día domingo a la 1 de la tarde, había 80% de posibilidades de que ganara el Qué kirchnerismo. impresionante. Lo que pasó el domingo fue un rayo, ¿no? Ahora, te pregunto, ¿no? Algo que nos preguntamos todos, Sí. se pregunta la gente también. ¿Cuándo se va a ver que la macroeconomía derrame en la micro? Bueno, esa es una pregunta para un economista. Yo siempre. Sí, ya sé, pero quiero tener tu visión. Yo siempre, digamos, trato de limitar mi campo profesional, pero vamos por ahí. Voy a intentar hacerlo. Sí, desde A lo ver, conceptual, digamos. Sí, sin entrar exacto, en el general. detalle, General. claro. Mira, si se logran pasar. A ver, este año se está hablando de que va a cerrar la inflación 30 puntos. Sí. Más o menos. Y el año que viene, a mí me dijo A el un presidente que a mitad de año ya no se habla más de inflación. Ya no se habla más de inflación, No existe más. Tenés un acumulado durante los primeros 6 meses, vas a tener una inflación anual de un dígito, más o menos. O sea, vas a tener... no va a existir desde la segunda mitad del año, Claro, según los pronósticos. Ahora, si a eso vos le sumás que veníamos creciendo, pero el riesgo Cuca te tiró abajo el programa y el pánico fue total y completo. Te subió el riesgo país, subieron las tasas, subió el dólar, creció un poquitito la inflación, es decir, creo que estaba como en 2 más o menos. Sí. Pero eso vos le vas a sumar ahora estabilidad política, acuerdos con gobernadores, un Congreso favorable, reforma tributaria, bajar impuestos, reforma laboral, tenemos un nivel de informalidad espantosa, propia de un país africano. Es decir, ¿cómo vas a crecer en con esas condiciones? Reforma previsional después. Si todo eso logra pasar, yo creo que se tiene que derramar pronto. Se tiene que derramar pronto porque la Argentina además es un país atractivo para el capital internacional. Solo que estaban esperando a ver cuánto duraba esto del experimento libertario. Claro. Y han recibido la señal de que con este resultado del domingo, Milei en el 2027 se reelige sin segunda vuelta. O sea, ese número, casi 41%, es grandioso porque te pone hoy en un lugar donde podés hablar con seriedad de una reelección, o sea, de 4 años más después del 27, claro. Donde además... Sí, de consolidar un proyecto. Consolidás un proyecto porque además ya no vas a venir de un congreso con el 15% de los diputados y, no sé, el 8% de los senadores. Vas a venir con un congreso con 96, 98 diputados propios, 19 senadores propios, y cuando tejas tus alianzas, esos diputados se te van a ir más o menos a 110. Es decir, estás muy, muy cerquita de tener quórum. Exacto. Y todo eso, conversando con los gobernadores, todo eso se puede, digamos, ya no solamente vas a tener un escudo para defender un veto o evitar un juicio político. Ahora vas a tener una máquina que va a ser contraofensiva para pasar reformas. En el contexto de una política de diálogo. Exactamente. Va a haber... Salvo con el kirchnerismo, con todos aquellos que quieran aportar a las ideas de la libertad y a las reformas del presidente Javier Milei. Y en su sano juicio, ¿quién no piensa? Saquemos al kirchnerismo porque no tienen sano juicio. En su sano juicio, ¿quién no piensa que hace falta una reforma tributaria? Yo creo que todos estos gobernadores, Schiaretti, Puyaro, Sadir, claro. Todos los que estaban ahí dando vueltas, sin lugar a dudas. ¿Y quién no piensa que hace falta una reforma laboral en un país con semejante informalidad? Sí. Bueno, entonces, quien no... y con semejante caranchismo, en donde una pyme depende de un empleado que le haga un juicio. Exactamente. Y donde además a la gente que está en la informalidad total, que es muchísima, la condenás a, por ejemplo, no poder, ser protegida frente a cosas como la inflación. Necesitas estas reformas, y si ellos no las acompañan, yo creo que el costo político que van a pagar va a ser inmenso, y en el 2027 sus fuerzas políticas provinciales se van a exponer a una derrota. A una derrota tremenda. Y lo que más quiere un gobernador es mantener la provincia, es mantener el poder provincial. Sí. Todos los gobernadores además han perdido, salvo Corrientes.
Salvo Corrientes, todas estas fórmulas de Yarlora, Santa Fe, Chubut, todos estos que venían supuestamente a dominar estas provincias han perdido. Ahora, muchachos, bajen los humos, siéntense a hablar y apoyen las reformas que necesitamos. Yo creo que lo van a hacer, ¿eh? Bueno, esperemos, porque es la Argentina que pretende el presidente Milei, por lo menos lo que dijo en su discurso después de saberse ganador y de manera contundente. Y, a ver, siempre se habla del triángulo de hierro, donde obviamente está el presidente. ¿Qué papel le cupo en esta elección a Santiago Caputo y a Karina Milei? ¿Qué le atribuís? Bueno, lo primero que te diría es que en el discurso del domingo, Javier Milei hizo una cosa muy interesante que fue... Agradeció uno por uno a sus ministros. Tal cual. Pero el orden del agradecimiento, esto hay que entenderlo, el orden del agradecimiento suele implicar una jerarquía. Claro. Suele implicar una jerarquía. Entonces, cuando él llega al final y le quedan solo dos nombres, el de Santiago y el de Karina, en lugar de agradecerles por separado, lo cual implicaría una jerarquía, el último en ser agradecido es el más ponderado. El último en ser agradecido es el que queda en la cabeza de la gente que escucha el agradecimiento. Claro. Si vos tenés una lista de 20 personas que se agradecen, el primero, el segundo, el tercero ya se te van borrando. El que te queda es el último, además, es el que se le suele pedir más aplausos porque es el plato fuerte. Cuando se llega a ese momento, Javier Milei dice al mismo tiempo los dos nombres y pide un aplauso o agradezco a el Triángulo de Hierro, Santiago Caputo, Karina Milei, y el aplauso es al unísono. Bien. No son aplausos separados, es al unísono. Es cierto que el Triángulo de Hierro tiene equipos distintos que responden, digamos, a las dos patas de este triángulo y en el centro está Milei. Ahora, ¿qué rol le cupo a cada quien? Bueno, se sabe que las listas en general han sido diseñadas por el carinismo, por ponerlo de alguna forma. Había dudas además sobre muchos nombres de las listas que en principio no eran competitivos. Por ejemplo, en el caso de Córdoba, se suponía que un candidato como Gonzalo Roca, que tenía un desconocimiento de arriba del 80%, no iba a ser un buen candidato frente a un Schiaretti que debe tener casi el 100% de conocimiento. Olvídate. Y que ya participó en candidaturas presidenciales, lo cual hace más dura la derrota de Schiaretti. La hace más dura y ratifica que en realidad, más que el candidato, es el nombre. La gente votó la marca Milei. Esa es. Claro, esa es. Más que el candidato es la marca Milei. Y Milei fue a Córdoba en el último mes 2 veces. Un Milei que en general ha viajado, se dice, poco a las provincias. Bueno, se puso la campaña al hombro. ¿Y esa campaña dónde empieza? En el Movistar Arena. Eso que se consideraba... El recital. Sí. El recital. Fíjate qué interesante, porque... Perdón, antes de ir al punto... La línea Caputo. Sí. La línea Caputo es una línea comunicacional impresionante. Maneja las fuerzas del cielo, tienen programas de streaming, carajo, la misa, tuiteros. O sea, hay un aparato comunicacional impresionante que a mi juicio, se reactivó con toda su fuerza después del Movistar Arena. Claro. El análisis político convencional, cuando se dio el show del presidente Milei, la presentación además de su libro, ¿qué dijo el análisis? Dijo... esto es un desastre, esto no le va a gustar a la gente, al potencial votante de Milei, esto le desagrada, el país está pasando un muy mal momento y este tipo se pone a hacer un show de rock, esto es un desquicio y una locura total. A mí cuando Feynman me entrevistó sobre este asunto, yo le dije, mira, es al revés. No hay que mirar al potencial votante, sino al militante duro, al que tenés, que está perdiendo energía política. Claro. Vos no podés salir a convencer afuera cuando los de adentro no tienen energías políticas. Y estos tipos, los que teníamos la base militante, estaba desencantada, aburguesada, desconfiada, había perdido esa energía vital que sí tenía en el 2023. Ese show sirvió para revitalizar el espacio y para, no menos importante, reencontrar al líder con su militancia más orgánica, que es las Fuerzas del Cielo, que es la fuerza de Santiago Caputo. Claro. Entonces, las dos patas del triángulo han sido fundamentales por 2 motivos distintos. O sea, es un círculo virtuoso, porque uno no está en la interna, se habla que muchas veces estaban peleados, que esto, que lo otro. O sea, más allá de que hay una bajada del presidente, vos pensás que van a ser complementarios y funcionales hacia el bien de lo que quiere lograr el presidente en estos 2 años antes de ir por su reelección. Así tendría que ser.
como fue en el 2024. Claro. 2024, fíjate, no se hablaba de ninguna interna, el triángulo de Hierro era un concepto consolidado, infranqueable, indestructible. Bueno, obviamente cuando uno pasa por crisis políticas, es natural que las distintas líneas dentro de una fuerza política se echen responsabilidades en cara. Claro. Eso es normal, eso pasa como ahora se están echando responsabilidades en cara. Pasa en el peronismo. Kicillof y Cristina Kirchner. Si todo sale bien, las líneas políticas conviven sin mayores problemas. El problema es cuando vienen errores políticos que acarrean derrotas políticas y uno le dice al otro, te lo dije, claro, yo tenía una mejor idea que vos para esto. Y bueno, se han cometido errores, ciertamente, por eso se llama una autocrítica en septiembre. Y ahora también hay una suerte de autocrítica el domingo, a pesar del triunfo. A ver, insisto, y la autocrítica es decirle lo que dijimos recién, a los gobernadores, vengan, vamos a ponerlo en una forma muy de Twitter, no los queremos mear. Tabula rasa. Oh, tabula rasa. Claro. Tabula rasa. No pretendemos sopapearlos en el piso. Sabemos que están en el piso. Sí. No nos queremos abusar de eso. Queremos que vengan y se sienten y que acordemos un camino racional para la Argentina. Vengan a los diputados de otras fuerzas. Necesitamos también su apoyo. Sí. Entonces, por eso te digo, hay una autocrítica que empezó en septiembre y que llegó a su punto máximo con una victoria, lo cual habla de la grandeza del presidente Javier Milei, porque generalmente cuando uno gana no hay autocrítica. No. Hay autocelebración. Sí. Y acá, caminando 1 metro arriba del piso, sí, tal cual. Sí. Y aparte que no ganaste por 0,5, digamos. Claro. Ganaste por más de 10 puntos. Sí. Está buena esa resiliencia. Digo, desde el punto de vista de lo que podés ver como tu camino propio por lo que pasó el 7 de septiembre y por lo que para mí son 2 elecciones distintas, pero... Sí, son muy distintas, sí. La del 26 de octubre comparada con la de Macri 2017. Claro. ¿En qué sentido? Porque todos te dicen, bueno, para mí hubo muchos errores. Primero principal, el presidente después de ganar dijo, vengan los gobernadores, vengan las fuerzas, salvo el kirchnerismo, los que entiendan que 1 más 1 es 2, algo así dijo, ¿no? Sí. Con ironía, como utiliza la sorna el presidente. ¿Qué hace Macri después de ganar el 2017? Consolida el purismo, con Peña, con ¿cómo se llama? Con el ecuatoriano Durán Barba. Sí. Digo, hay gente que te puede ayudar a ganar, pero que después no te ayuda a gobernar. Yo creo que a Macri le pasó eso. Que esta gente le bajó la campana de cristal y dijo, ganamos, tenemos que seguir siendo... Acá el presidente Milei demostró lo contrario. Está diciendo, vengan, bienvenidos al 30. Ahora la canción de Sui Generis. Vengan, y además son proyectos políticos muy distintos. Claro, pero déjame que te agregue algo. Además, cuando a los 3-4 meses de haber ganado le explota la economía, Macri no la tenía arreglada la macro como la tiene Milei. Exacto. ¿Entendés? Nada que ver, al contrario. Y te sumo otra cosa más, muy importante. Macri había cometido una desinteligencia con el gobierno de Estados Unidos porque él había apoyado a... él había apoyado a Hillary Clinton. Claro, tal cual. O sea, vos fíjate la estupidez de haber... Claro, porque él pensaba que iba a ganar Hillary y Trump, un populista de derechas. Entonces él quería quedar bien. Macri siempre se desvivió por quedar bien con el izquierdismo argentino. Él siempre creyó que podía en algún momento pescar de esa pecera, por eso él tendía a moderar tanto su centro derecha que lo terminaba convirtiendo en un centro diluido. Y eso es lo que le decía Marcos Peña que tenía que hacer además. Entonces, claro, gana Trump, y Trump, a ver, con Macri, no es la relación que tiene hoy con Milei. No, desde luego. A pesar de que Macri y Trump habían sido amigos porque habían tenido negocios inmobiliarios. Exactamente. Ni siquiera usufructuó eso, Macri. Ni siquiera eso. Bueno, por una desinteligencia de política internacional. Claro. En el caso de Milei dice, nuestra política es con los Estados Unidos e Israel, queremos hacer grande a Occidente, queremos representar lo mejor de Occidente, y en el caso de las elecciones de Estados Unidos, la foto de Milei no fue con Kamala Harris, fue con Donald Trump. Claro. Antes de las elecciones, en un CPAC.
¿Y eso cómo se interpretó en Argentina? En Argentina se dijo, cuando ganó Donald Trump, miren estos ilusos, estos fachos locales, se creen que Donald Trump le va a interesar a Argentina y que le va a interesar lo que vaya a hacer o no a hacer Milei. Son unos ilusos. Trump es un riesgo para la Argentina porque va a subir las alícuotas, va a subir los aranceles, y nos va a destrozar a todos. Bueno, no, al final a Trump sí le interesaba lo que pasaba en Argentina. Claro. Hasta tal punto que te evitó un colapso financiero a partir de septiembre de este año. Seguro. Y además recordar que Milei le dijo futuro presidente antes de la... O sea, Milei se la jugó. Se la jugó. Porque además son congruentes en el pensamiento, más allá de que Trump puede ser hacia adentro de su país más proteccionista, el presidente Milei tiene otra línea, pero en el centro de las ideas están juntos. En un 80%. Claro. Y eso es mucho decir. Y además te sumo algo más, Guille, que es ya más expandiendo la visión. Se vienen 2 años de reformas mucho más profundas que las que vivimos el año pasado. Sí. Y a nivel internacional se vienen vientos por derecha en muchos países. O sea, Argentina ya no va a estar aislada del contexto regional. Bueno, acá en el continente dicen Chile. Claro. Chile, José Antonio Kast. Bolivia pasó, aunque no fue la derecha más derecha. Por lo menos no fue la gente de Evo Morales, que quedó totalmente fuera de juego. Tal cual. Es un centro lavadito, pero para lo que venían es un cambio radical. Sí. ¿En Brasil qué crees que va a pasar? Que Lula dijo en Indonesia, voy por la 4ª candidatura. Bueno, las encuestas muestran la imagen de Lula destrozada. La economía no le ha funcionado bien en su gobierno. Se está pidiendo además una renovación de la derecha brasilera a raíz de un Bolsonaro que no puede participar de los comicios. En Brasil, si yo tuviese que apostar hoy, te diría, no creo que Lula pueda tener una reelección. Está muy desgastada su imagen, muy desgastada, y fue una desilusión para mucha gente. En el caso de Colombia, hay elecciones el año que viene. Petro todavía no se va a poder reelegir, a menos que haga una suerte de golpe anticonstitucional, no lo sabemos, pero hoy la gran figura en Colombia se llama Abelardo de la Espriella, que es un outsider con una impronta muy mileísta, tanto en sus ideas como en su estilo. Es un rockstar a su propia forma también. Y este señor, outsider independiente, hoy está encabezando por escándalo las encuestas. Yo tuve una reunión con él hace 2 semanas en Medellín. Las encuestas en realidad no se pueden publicar porque Petro las ha prohibido, pero yo tuve acceso a las encuestas y Abelardo está rompiéndola en Colombia. Vas a tener elecciones en Perú, y atención, esto es muy importante. Hace poco, Milei tuvo una reunión con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que es candidato presidencial, que está encabezando las encuestas, es una persona de derechas, muy claramente de derechas, con lo cual tendríamos, si esto sale así, Perú, Chile, Colombia, que son países muy importantes para nuestra región, una Venezuela que tiene los días contados. Hoy el embajador norteamericano le dio 30 días a Maduro. ¿Te acordás cuando le dieron días a Irán? Sí. ¿Se cumplió o no se cumplió? Sí, claro. ¿Se cumplió? Obvio. Bueno, y tenés tenés el portaaviones más grande del mundo, el Gerald Ford, que está desplazándose desde Europa en este momento hacia el Caribe Sur, donde va a poner allí a todos sus aviones apuntando hacia Caracas. Falta muy poco para que ese régimen caiga. Es un narcoestado terrorista. Es un narcoestado terrorista. Con un tipo que no está legitimado, que perdió 70-30 en los votos, que no mostró nunca las nóminas, las listas. Digo, ¿qué pretende? Y con algo muy importante para nuestros pueblos, que es que este señor ha financiado las campañas de la izquierda, del socialismo del siglo XXI. El chavismo madurismo. El chavismo en toda América Latina. Claro, bueno, lo que hablábamos de Tayana. Y todo lo que no sabemos... Claro. Todo lo que vamos a empezar a saber cuando ese régimen caiga va a ser brutal. Seguro. Por eso están tan nerviosos. Ya está hablando el que era el jefe de inteligencia, el Pollo Carvajal. Exactamente. Está hablando él y van a hablar muchos más. Entonces, resumiendo el punto, vas a tener Bolivia, quizás Chile, quizás Perú, quizás Brasil, quizás Colombia. Esperemos Venezuela, si además la teoría del dominó funciona,
Cuba, Nicaragua, es decir, América Latina como tal, va a girar hacia la derecha. El mileísmo no va a ser una expresión radical, excéntrica, aislada, solamente comparable al trumpismo o al buquelismo en El Salvador y el trumpismo en Estados Unidos, sino que el continente va a tomar otra fisonomía ideológica. Y las cosas van a empezar a cambiar en ese sentido, de manera internacional, mucho más fuerte todavía. Bueno, Agustín, la verdad que ha sido un placer tenerte acá. Te quiero dar, no sé, 30 segundos, el último minuto, para que le hables al argentino común, ¿no? En general, como lo mismo que hice con el presidente en el reportaje, que dijo, yo le voy a hablar a todos, los 46 millones, desde la humildad que vos tenés siendo director ejecutivo de la Fundación Faro. ¿Cuáles son las ideas fuerzas que tienen que quedar después de esta elección? La primera idea fuerza es: la libertad es el camino, pero para tener un país donde la libertad sea el valor cardinal hay que hacer muchas reformas. Esas reformas se pueden lograr gracias al resultado del día domingo. Los argentinos hemos hecho un esfuerzo impresionante en el último año y medio para tener un país mejor. Hay mucha gente que le ha costado más, hay gente que le ha costado menos, sí, pero el esfuerzo ha sido de todos. Y lo que se ratificó es que no se quiere volver al pasado, que queremos empezar a ver los frutos de este esfuerzo monumental que nunca se ocultó además. Milei hizo su campaña diciendo, esto va a ser difícil, pero va a valer la pena. La gente continúa creyendo y apostando a que esto va a valer la pena, a que la libertad conviene. La libertad es útil, necesitamos ser más libres y esa es la Argentina que viene. Así que paciencia, confianza, apoyemos las reformas, necesitamos reforma previsional, reforma impositiva, reforma laboral, es lo que está en la agenda en este momento y los frutos se van a ver, así como vimos frutos en términos de inflación, de un 211% a un 30%, vimos frutos en pobreza de un 57% a un 33%, en indigencia, millones de personas en Argentina salieron de la indigencia, ahora necesitamos ir más allá, que es lo que se va a empezar ahora, y la Argentina que quiere el presidente Milei no es para sus votantes simplemente, él lo dijo también el domingo, es para todos, es decir, tenemos las puertas abiertas para aquellos que creían que la servidumbre del socialismo del siglo XXI era el camino, pero que cuando empiecen a ver los frutos de la libertad, les vamos a abrir las puertas y van a ser todos bienvenidos. Queremos que la Argentina sea grande nuevamente para todos los argentinos.